reconocerá a ese Dios vivo como Señor de su vida. No hubo necesidad de muchas palabras, porque muchas veces nosotros podemos hablar mucho y nunca llegaremos al corazón del hombre, mas Dios habla 4, pero que llegan y tocan hasta lo más profundo de su corazón. Y eso es lo que el Señor está renovando. Y por eso, hermanos, hay que pagar un alto precio, como les digo. Murmuraciones, chismes, críticas, enredos. El enemigo, ¿qué trata? De enredar la situación, hermano, para que usted no se pueda llevar la bendición, para robarle esa bendición, hermano. Pero yo quiero, hermano, que usted quede claro en esto. El Señor necesita ese poder en acción en su pueblo. Los tiempos se terminan y ese poder debe de volver a la iglesia, hermano. Es nuestro y debe de volver a la iglesia, hermano. Yo quiero pedirle ahora a mi hermano que por favor pase aquí adelante y dé su testimonio. Gracias, hermano. Bueno, mi testimonio es un poquito diferente, porque yo hace solamente 2 años que soy cristiano. Y me han pasado a partir de hace 3 meses atrás. Yo creo que me pasó todo lo que a mucha gente le pasa en 20 años, a mí me pasó en 3 meses. Esto yo creo que es una señal del Señor, que me quiere decir algo. Hace 2 años, por una casualidad, por celos, yo fui a una iglesia cristiana, de la cual mi esposa me había hablado y yo nunca había querido ir. Mi esposa ya era cristiana hace muchos años. Y ella me decía, mañana voy a ir a la iglesia, y yo decía, no, no vamos a ir y tú no vas. Entonces, ese día mi matrimonio estaba tan mal, pero tan mal, que yo dije, más mal no podemos estar. Entonces, ella me vino diciendo que venía un siervo del Señor a la iglesia y que quería ir. Entonces yo le dije, no, vamos a ir los dos. Ese día yo recibí al Señor, me habló el Señor, me dijo muchas cosas bonitas, como dijo el hermano Warren, que yo en ese momento decía, uy, no puede ser, sabe toda mi vida. Y en verdad sabía toda mi vida. Yo me fui a Colombia en esos 2 años, el Señor me trajo de vuelta para acá. Me fui a Nueva York 2 veces y me trajo de vuelta para acá. Y yo decía, algo tiene que haber en California, no quiere que yo me muera de California, ¿no es cierto? Y así era. Hace cosa de 6 meses atrás, mi esposa sintió a la hermana Rita hablar en un programa de la radio del hermano Mike. Y ella decía, uy, mira, empezaron a hablar de demonios y de todas esas cosas, ¿no? Que para nosotros era nuevo, nunca habíamos sentido hablar, aunque mi pastor es muy bueno, yo nunca había sentido hablar en mi iglesia sobre demonios. Y yo digo, uy, y mi esposa se preocupó por eso. Y empezó a averiguar con una hermana y con otra hermana, había una hermana en una librería, hermana Ángela, que ya le había mandado a Rita, sin nosotros saber nada, una carta por un problema que tenía ella. Y quedaron en averiguar, pero nada pasó. Como a los 3 meses, la hermana esta, Ángela, le habla a mi esposa y le dice, ¿a que no sabe quién viene a Los Ángeles? Y le dice a mi esposa, ¿quién? Dice, Rita Cabezas. Y mi esposa dice, uy, sí, vamos. Y dice, va a haber un seminario de 11 días, ¿por qué no vamos? Y mi esposa enseguida me dijo a mí, ¿no? Dice, ¿por qué no vamos, Daniel? Y le digo, no, yo a esas cosas no voy, porque esas cosas a mí no, con eso no, yo me reía, ¿no es cierto? Bueno, mi esposa se entusiasmó mucho y fueron al seminario. El primer día vino y me contó muchas cosas muy bonitas, pero como que yo no le creía nada de lo que me decía, ¿no es cierto? El segundo día, el seminario empezaba a las 7 y terminaba a las 9. Eran las 12 de la noche y mi esposa todavía no llegaba. Que yo ya me estaba preocupando, ¿no es cierto? Y llegó a 2 hermanas, la traían a ella, así la traían en andas, que no podía ni caminar. Digo, ¿qué pasó? ¿Tuvieron un accidente, algo? Y no, y apenas me vio me empezó a pedir perdón, y me decía que me quería. Mi matrimonio hasta todo esto estaba a punto del divorcio. Mi esposa ya tenía los boletos para volverse a Colombia, porque ella es colombiana y yo soy argentino. Y yo ya a lo último yo ya le había dicho, ¿sabes qué? Andate, porque esto no sirve, ya no va, ya no tiene arreglo. Ese día llegó mi esposa diciéndome que me quería, cosa que hace 7 años que no me decía. Y yo digo, esto no puede ser, ¿qué le hicieron ahí? ¿No es cierto? Entonces, tenía como una aureola blanca mi esposa, que yo no lo podía creer. Yo le veía una cosa blanca que irradiaba, era la unción que había recibido en ese momento. Había tenido liberación. Y me empezó a contar y a contar toda la noche
cada vez que yo la abrazaba me sentía mal, me sentía como una cosa que adentro que me molestaba, ¿no? Y me agarró, así como 20 minutos y me agarró, empecé a toser. Me agarró un ataque, yo había estado bien, así, hasta hacía media hora, yo había estado bien mirando muy televisión, yo tranquilamente. Y empezó a abrazarme ella, a pedirme perdón y a decirme que me quería con un cariño y un amor. Y me decía, y empecé a sentirme mal, y empecé a toser. Y ir al baño y a escupir. Unas babas blancas yo tiraba así grandotas. Cada vez que la abrazaba, tosía y tiraba. Fue así como 3 horas, nos dormimos ese día como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y eso fue, pero que yo me asusté, porque digo, sí, a mí no me pasaba nada, no tenía nada. Ella me decía, debe ser la unción que yo traigo, que te está moviendo todo lo malo que tenés ahí adentro. Pero yo no me la tragaba, ¿no es cierto? Entonces fue, al otro día yo le dije, mami, si te hizo esto a vos, si vos me dijiste lo que me dijiste y me pediste perdón y todo, yo mañana voy con vos. Y fuimos los dos. Llegamos ahí y empezó el hermano empezaron a oficiar el servicio y todo, y yo decía, no, pero esto no pasa nada acá, ¿no? Mucha gente empezaba a manifestarse y todo, y yo digo, uy, que no me vaya a agarrar a mí lo que me agarró anoche, porque voy a pasar una vergüenza acá, decía yo. Y sí me agarró. Fui el primero en pasar al frente, y me sacaron un montón de cosas que todavía están saliendo, ¿no es cierto? Pero con la bendición del Señor. A partir de ese día, mi matrimonio, mi esposa devolvió los boletos sin que yo diga nada, los tickets del avión. Mi matrimonio cambió así. Empezamos a conversar, que nunca antes habíamos conversado. El Señor me habló varias veces, el Señor me dijo que Él había unido ese matrimonio y no lo iba a separar nadie. Es una cosa que se ha despertado en mí a través de la liberación, un deseo de servirle al Señor. Yo nunca me pensé que iba a estar así hablándole a ustedes y trabajándole al Señor de esta forma, y con ganas de trabajar. Y fui a mi iglesia y le conté a todo el mundo, y quiero contarle a ustedes todo lo que me pasa, porque es una cosa muy grande, muy bonita, pero para eso tenía que pasar por la liberación. Yo no lo sabía, pero yo era una persona que iba el domingo a la iglesia, como dijo Warren, y me sentaba, y el pastor, todo lo que decía el pastor, toda la palabra que decía el pastor, a mí me llegaba, porque yo he sido muy malo, y todo me llegaba, pero había algo ahí, que yo salía de la iglesia y era como que nada me había dicho. Leer la Biblia, nunca. Orar, no, que oren los aleluya, decía yo, ¿no es cierto? Pero ahora me levanto a las 6 de la mañana a orar 1 hora, a las 11 de la noche oro otra hora, me leo la Biblia, y eso no ha pasado después de la liberación. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Mi hermana quiere que cuente lo del carro. Yo creí que no teníamos tiempo, pero... Ok, un día después de mi liberación, íbamos a trabajar, porque hay que trabajar también. Íbamos a trabajar con mi esposa, y estábamos todos emocionados por lo que nos había pasado esa noche, a mí principalmente, mi esposa ya la había pasado. Y yo estaba contándole, y como me sentía con ganas y todo, ¿no? Íbamos en el 405 a 55 millas por hora, a las 8:30 de la mañana, que ustedes saben cómo está ese 405, así de carros. Íbamos hablando del Señor y todo, cuando yo siento una voz que dice, yo no me voy a salir de aquí. Yo le digo a mi esposa, sí, no, sí, estábamos hablando, ¿no? Y me seguía diciendo, yo no me voy a salir de aquí, vos no me vas a sacar de aquí. Pero ya con una voz diferente, una voz grave, ¿no? Que no era la voz de mi esposa. Y yo la miré así, me mira con una cara rara, y me dice, yo no me voy a salir de aquí, vos no me vas a sacar de acá. Y yo digo, ay, Señor. Acá se armó. Se había manifestado mi esposa a 55 millas por hora en el 405 a las 8:30 de la mañana. Eso era una cosa increíble. Yo lo único que había captado, porque después cuando yo me manifesté el día anterior, ya no me acordé de nada, lo único que había captado era que le ponían las manos y decían, en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Te reprendo en el nombre de Jesús. Entonces yo le puse las manos a mi señora como pude, una mano en el volante y otra mano a mi esposa. Se la puse acá, ni se la puse bien, se la puse acá en el cuello, y le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y nada, y seguía, y me gritaba, y tiraba manos y todo. Y yo digo, uy, acá nos va a parar la policía y nos va a meter preso a todos los que estamos peleando, ¿no?
Y entonces yo decía, te reprendo en el nombre de Jesús. Y por ahí